Hablando ya de las funciones de transferencia, esta clase, bueno, vamos a ver ya un tema que integra toda esta situación. Buenas noches a todos. Y eso es, denme un segundo, aquí voy a buscar. Tengo un apunte para ustedes. Me gustaría que vayan tomando nota de la función de transferencia. Saquen lápiz y papel, es importante. Y estoy descargando algunos archivos para ustedes. Denme un segundo. Algunos archivos que nos van a servir ahorita. Ya vimos la reducción de los diagramas a bloques. Creo que no tienen problema con ese sentido. Entonces, voy a descargar ok, y este más, ok. Pues vamos a comenzar, fíjense bien, ¿qué pasa con la relación de, voy a quitar mi cámara para que le pongamos atención ahí al circuito, les voy a compartir mi pantalla. Voy a compartirles mi pantalla y espero, ingenieros, que analicemos y veamos y pregunten todo lo que ustedes, es de su interés, ¿de acuerdo? Voy a compartir toda la pantalla. No sé si ya vean mi pantalla. No, profesor. Ya. Bien, me gustaría que copiaran ese circuito. Vamos a encontrar la función de transferencia. Ustedes me dicen cuando ya, chicos. Profe, el puro circuito, también los puntos que están ahí abajo. No, ahorita yo los voy a ir anotando conforme vayan ustedes. Vamos avanzando. Si quieren van tomando nota, ¿no? Para que les vaya explicando. Ok, gracias. Es un circuito que podemos identificar como un circuito de primer orden y me gustaría que... Profe, ¿y si lo hace tantito, un poquito más grande? Sí, que no claro. veo. Ustedes me dicen, ¿ahí está bien? Sí, gracias. Ustedes me dicen, chicos. Listo, profe. Bien, ¿los demás? Listo. 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 Ok, miren, fíjense bien, vamos a poner atención. Es un circuito, de primer orden. ¿Saben por qué se le llama un circuito de primer orden? ¿Tienen alguna idea? Porque tiene los componentes básicos de un circuito. ¿Por qué más? ¿Porque es una sola malla? Porque es una sola malla. No, pudimos haber tenido dos resistores y pudo haber sido una sola malla y era un circuito de puramente real, así se le llama, puramente real. Porque solo tienen un elemento que almacena energía. Muy bien, primera cuestión, tomen nota. Se le llama un circuito de primer orden porque tiene un elemento pasivo, que es el resistor, tiene un elemento pasivo, quiere decir que solo consume energía, pero tiene un elemento activo. Ese elemento activo es el capacitor, ¿sale?
Entonces, ahí vamos a estarlo viendo. Y por el capacitor se le va a conocer como un elemento activo. ¿Sí lo sabía? Sí, Ok, muy bien, avancemos. Bueno, pues fíjense bien, tenemos que encontrar la función de transferencia, atención, tenemos que encontrar la función de transferencia y esa función de transferencia ya nosotros habíamos visto que era la salida entre la entrada. Y entonces ese fenómeno pues va a ser el voltaje de salida, que es el voltaje del capacitor, el voltaje de salida, que es el voltaje del capacitor, ahí que lo están viendo, entre el voltaje de entrada que es V y dt. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. ¿Hasta ahí dudas? No, profe. Ok, fíjense bien. Paso número 1, entonces vamos a encontrar la función de transferencia. Atención. Número 1, el voltaje se divide, el voltaje de entrada, regla número 1 o premisa número 1, el voltaje de entrada se divide entre el voltaje de la resistencia y el voltaje del capacitor. Entonces podemos establecer una ecuación ahí, ¿estamos de acuerdo? Número 2, la corriente es exactamente la misma en todo el circuito, puesto que el circuito está conectado en serie. ¿Hasta ahí vamos bien con las leyes que ustedes conocen? Sí, profesor. Número 3. V y dt es considerado el voltaje de entrada. V y dt es considerado el voltaje de entrada. Continuemos. Vc es considerado el voltaje de salida y también el voltaje del capacitor. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Quieren tomar nota de algo o está bien y continuamos? Sí, profe, un segundo. Voy a tomar nota, por favor. ¿Ustedes me dicen? listo, profe. Ok. Bien, continuemos. Entonces, de ahí vamos a encontrar algo. La GC, o sea, o la GDS, perdón, es la función de transferencia. Atención, es la función de transferencia. Esa función de transferencia va a ser el voltaje de salida entre el voltaje de entrada. Esa es la relación. ¿De acuerdo? Y luego, siguiente. El voltaje de entrada, pues va a ser la suma del voltaje de la resistencia con el voltaje del capacitor. Otra vez, el voltaje de entrada, pues va a ser la suma de los voltajes, el voltaje de la resistencia más el voltaje del capacitor. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Ok. Si hasta ahí vamos bien en establecer las ecuaciones, la siguiente ecuación nos dice lo siguiente. Por ley de Ohm, la resistencia es igual al voltaje entre la corriente, ¿de acuerdo? Por ley de Ohm. Entonces, de esa ley de Ohm, dice, de ahí tenemos que si despejamos el voltaje es resistencia por corriente, ¿de acuerdo? Y de ahí el voltaje de la resistencia, no es otra cosa que la resistencia por la corriente, ¿de acuerdo? De Sí, acuerdo. profe. Bien, perdón. De ahí, la pregunta es, ¿cuánto es el voltaje del capacitor? ¿Cuánto es el voltaje del capacitor? Si quieren tomar nota de ahí, adelante.
El voltaje del capacitor, tome nota de esa tablita, por favor, es importante, la vamos a tener ahí. Para una resistencia, en el dominio del tiempo, el voltaje va a ser resistencia por corriente y en el dominio de la frecuencia va a ser resistencia por corriente. Es un elemento meramente pasivo y puramente real. Para un inductor, ahí lo tienen, el voltaje es el valor de la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Y el voltaje va a ser J omega L por la corriente, en el caso del dominio de la frecuencia. Y ahí tienen el capacitor va a ser, su corriente va a ser capacitancia por la derivada del voltaje con respecto del tiempo, o bien lo que es el voltaje y la corriente entre J omega de C. ¿Quieren tomar nota? Podemos continuar. Sí, profe, estoy tomando nota. Un segundo, por favor. Pero, profe, con calma, no escribimos tan rápido. Órale, Mónica. Pues aguante tantito, no escribimos tan rápido, profe. Va como si le estuvieran correteando. Aguante, así le dijeron a mi prima y le hicieron 3. Ah, pero pues no, nada más es que se espere tantito. Ok. Ya, profe, ahora sí ya. ¿Los demás? Ya, profesor. Ya, profe, gracias. Ok, fíjense bien. Entonces de ahí vamos a ver lo siguiente. Quiero que observen algo. La corriente del capacitor, dice que es la capacitancia, y a partir de este momento, cada que vean una derivada, es el operador S. Como este de hasta abajo tiene derivada del voltaje con respecto al tiempo, o sea, como es derivada, le vamos a poner el operador S. Es decir, esto está significando derivada o operador S. ¿De quién? Del voltaje. En este caso, ¿quién es el voltaje? El voltaje del capacitor. ¿De acuerdo hasta ahí? Sí, profe. ¿Seguros que entendieron lo que les quiero decir? ¿Puede repetirlo, profe? Que cada que vean, según esa tabla, una derivada, un operador de derivada, entonces le vamos a poner el término o el operador S. Es decir, aquí hasta abajo dice que la corriente del capacitor es el capacitor por la derivada del voltaje, pero como es la derivada, entonces vamos a poner S por el voltaje, que es voltaje del capacitor. Cada que veamos un operador de derivada, le vamos a poner, y cada que veamos un operador de integral, es 1 entre S. ¿Eso igual aplica para los inductores? ¿Cómo? ¿Igual aplica para los inductores? Sí, para O sea, tanto cualquiera, para... Ok, Cada operador de derivada va a ser S, y cada que es un operador de integral va a ser 1 sobre S. ok, profe. Bien, hasta ahí vamos bien, ¿podemos continuar? Si podemos continuar, dice nota, cuando hay una derivada se interpreta como S, estaba diciendo, ¿no?
Dice, cuando hay una integral se interpreta como 1 entre S. ¿Vale? ¿Ya tomaron nota? Sí, profe. Entonces, pues, prácticamente derivada se Bien. multiplica y integral se divide, ¿no? ¿Alguien está preguntando? ¿Recorta? Que prácticamente nada más se multiplica por S en derivada y en integral se divide, ¿no? Exactamente, 1 sobre S son operadores, ¿no? A partir de este momento en control. Ok, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense bien, el voltaje del capacitor va a ser la corriente entre SC. No sé si estén de acuerdo. De ahí estoy despejando, o sea, de aquí estoy despejando el voltaje del capacitor. Chequen. ¿Sí está bien? Sí, profe. ¿Seguros? ¿Los demás seguros? Sí, profesor. Bien. Entonces, fíjense bien, de ahí entonces, pues está bien sencillo, regresamos. El voltaje de entrada es el voltaje de la resistencia más el voltaje del capacitor. Si sustituimos, no olvides que el voltaje del capacitor es el voltaje de salida. Entonces, nos va a llevar a que el voltaje de entrada es el voltaje de la resistencia. ¿Quién es el voltaje de la resistencia? La corriente por la resistencia. ¿Y quién es el voltaje del capacitor? Es I de T entre SC. Que les quede claro. I de T entre SC. Este es el voltaje del capacitor. ¿De acuerdo? Chicos. Espere tantito, profe, es que estoy copiando. Bueno, copien y analicen, por favor. Profe, Sí, señor. Perdón. Te por estás BC, entrecortando. por R más C, por BC, todo eso sobre SC. Este nada más, este término. ¿Sí? ¿Sí me escuchaste, compañero? Sí, profe. Ok. Ustedes me dicen si podemos continuar. Listo, profe. ¿Los demás? Listo, profe. Listo, Ya, profesor. Ok, fíjense bien, entonces de aquí, esta I de T es la misma, porque es un circuito serie, es la misma que esta I de T. Pongan atención.
Si yo sustituyo I de t, acá nos decía que I de t es igual a CS por BC. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí. Entonces, si la sustituyo, sustituyenla, por favor, en esta de aquí arriba y les debe de dar esto que estamos viendo. Por favor. Chequen que les dé. Disculpe, profe, ¿qué dijo que quería que sustituyéramos? El I de t. Ok. De acá arriba, sustituyen el I de t. Sustituyenlo y les debe dar lo de abajo. Sí, profe. ¿Ya les dio? Sí. Ok. Sí, profe. Si esto les da, esto, obviamente aquí se van las S. Esta S, pongan atención, esta S de aquí con esta S de acá se van. Acá arriba nos queda R, vamos a ordenarlo un poco, RSC por el voltaje del capacitor. Y acá se va SC, acá se va SC y se va SC. Y nada más nos queda el voltaje del capacitor. Chequen, por favor. Estamos ya reduciendo. ¿Sí está bien? Sí, profe, nada más tengo una duda ahí al inicio, en voltaje I, dentro del paréntesis debe ir la T, ¿no? Ahí Sí, donde abajo, abajo, ajá. abajo, en el de abajo. No, porque ya está en el dominio de S. Ya Ah, todos están en el dominio de S. ¿Sí? ¿Sí me entendiste, chico? no, no, esa parte no la entiendo. Es que ya todo se transformó al dominio de S. Si te das cuenta, aquí ya todo está en el dominio de S y no en el dominio de T. Ajá. Bueno, pues entonces yo transformo también la entrada en S, ¿no? Ah, ok, ya. Ok, profe. Bien, ¿más dudas? ¿Los demás? ¿Más dudas? ¿Más preguntas? No, profe. ¿Seguros?
Hasta ahí, hasta ahorita no, profe. Bueno, de ahí tenemos como factor común, ABC, que es el voltaje del capacitor. Y lo único que hago es que, bueno, el voltaje del capacitor es el voltaje de salida. Vean, nada más estoy transformando la variable en lugar de BC, B de salida. ¿Por qué? Porque así habíamos quedado, ¿no? Sí. ¿Sí o no, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, y de ahí vamos a sacar el factor común. Si sacamos como factor común de esta expresión, el voltaje de salida, nos queda esto. Factoricen, por favor. ¿Listo? ¿Factorizaron? Ustedes me dicen, chicos. ¿Quedó, muchachos? Un segundo, profe. Profe, Sí, ¿me puede explicar por qué queda más uno? porque está sacando el voltaje de salida. A ver, si sacas el voltaje de salida de aquí, o sea, lo estás sustituyendo o sacando de aquí, ¿qué te queda de este término? RCS, ¿no? Ajá. Y si lo sacas de aquí, no te queda nada, ¿no? Sí, no, queda como cero. No, que como cero, Bueno, como uno. ajá. Ah, ok, ya. ¿Sí o no? Sí. Bueno, de aquí, pongan atención. De aquí, entonces, fíjense bien, vamos a hacer, este está multiplicando, este término está multiplicando, va a pasar del otro lado dividiendo. ¿Sí o no? Entonces vamos a tener el voltaje de entrada entre RSC más 1.
¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Y ahí por qué salió el primer 1? ¿Mandé? ¿Y ahí por qué de dónde salió el primer 1? Porque el 1 es imaginario. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Este que está multiplicando este 1 con este voltaje de entrada, lo voy a pasar el voltaje de entrada del otro lado, para que me quede que el voltaje de salida entre el voltaje de entrada, este pasa del otro lado dividiendo. Entonces, ¿qué me va a quedar? 1 entre RCS más 1. Cierto. Chequen, analícenlo un poquito. Perdón, ahí está. ¿Dudas? ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? No, profesor, ahorita no. No, profe. ¿Seguros? Sí. Y entonces esta es la función de transferencia. Esa es la función de transferencia. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Sí o no? Ahí se están eliminando el voltaje de salida y el voltaje de entrada. Sí, claro. Tenemos la relación del voltaje de salida y el voltaje de entrada, ¿no? Sí. Ok. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Seguros? Yo digo que nos echemos un ejemplito, porque pues, ahí es donde salen las dudas. Este es el ejemplito. Este es el ejemplito, Mónica. Por eso, otro más complicadito, porque pues luego nos pone unos ejemplos bien fáciles y nos deja lo más difícil. Bueno, valor de la resistencia, valor del capacitor, ahí para que tome nota. R es el valor de la resistencia. C es el valor del capacitor, S es el dominio de la frecuencia. GDS es la función de transferencia. GDS es la función de transferencia. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense bien.
Fíjense bien, tenemos la entrada, que es el voltaje de entrada, tenemos the black box, que es la caja negra como una función de transferencia, y tenemos la salida. Y eso es lo que está operando, ¿de acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? Yo, profe. Sí, señor. En esa parte en donde me dijo que el uno es imaginario, siempre desde esa parte, desde ahí se empieza a colocar o puede quedar nada más la función de transferencia como RCS más uno. No, porque no quedaría arriba, quedaría abajo. No es lo mismo que quede RCS más 1 que 1 entre RCS más 1, ¿no? Ujú. Pero bueno, ahí siempre desde esa parte se agrega ese uno. Pues no, o sea, yo lo hago para que ustedes lo puedan ver, pero se obvia, o sea, dentro de matemáticas se obvia que ahí hay un 1 imaginario multiplicando, ¿no? Sí, ok, profe. Bien, ¿más preguntas? ¿Más preguntas? No, profe. Ok. Vamos a continuar entonces. De ahí, bueno, vamos a tener esto y... ¿Qué pasa con este? ¿Sale? Para que tome nota. Ahora vamos a hacer, bueno, van a hacer el paralelo. Ese es también de primer orden y hay que hacer el paralelo. Ahorita vamos a ver uno de segundo orden. ¿Les parece bien? Sí, profe. Copien ese se les va a quedar a ustedes. Ahorita vamos a hacer uno de segundo orden. Ustedes me dicen cuando ya. Listo, profe. Bien, vamos a continuar. Ahí queda ese tema. Traía para ustedes, no sé si es este de segundo orden. Denme un segundo. Taca, 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 taca. Es el mismo. Uy, y no tengo el RC. Ah, sí. Bueno, descargar, vamos a ver.
este y este. Vamos a ver qué hay, muchachos. Aquí está. Es... Ajá. ¿Este cuál es? ¿Este cuál es? Este es... ¿Qué cosa? Circuito paralelo 2 mallas. No, este no es seguramente. Un segundo aquí. Tampoco esto va a ser complicado. A ver, vamos a ver. El de segundo orden. Déjenme ver. Es mi unidad aquí. A ver, en control. Vamos a ver si aquí están circuitos Simulink. ¿Qué hay? Aquí debe estar uno de segundo orden. Ah, pues no está. Entonces debe de estar aquí. A ver, vamos a ver. Analizar. No. Este es RC serie. Función de transferencia tampoco. Aquí está, vamos a ver este, ¿les parece bien? Tomen nota, por favor, les voy a ir explicando, ustedes van a ir viendo. Este es un segundo orden y dice Mónica, pues hago uno más difícil, profesor, que no sé qué tanto, ¿no? Entonces vamos a ver. Copien este, por favor, y vamos a ver qué rollo hay. ¿Sale? ¿Está bien, chicos? Sí, profe. Lo que copien voy a ir al baño rápido, ¿está bien?
¿Listo, muchachos? Sí, profe. Venga. Entonces, fíjense bien, este es un circuito de segundo orden. Pregunta, ¿por qué se llama de segundo orden? Porque tiene dos mallas. No, Porque tiene dos capacitores, ¿no? tiene dos capacitores, dos elementos de primer orden, ¿no? Sí, profe. Ok, vamos a comenzar entonces con el análisis. Fíjense bien, pongan atención. Paso número 1. Voltaje de entrada es VDI. VDI es el voltaje de entrada. BR1 va a ser el voltaje de la resistencia 1. BS1 va a ser el voltaje del capacitor 1. BR2 va a ser el voltaje de la resistencia 2. BC2 va a ser el voltaje del capacitor 2. Tenemos una corriente de la primera malla y tenemos una corriente de la segunda malla. ¿Sí o no? ¿Quieren tomar nota hasta ahí? Sí, por favor, profe. Venga. Entonces me dicen cuando ya podemos continuar. Listo, profe. Bien, continuemos. Fíjense bien. De ahí las premisas van a ser las siguientes. Tomen nota. Premisas o cuestiones a considerar. El voltaje de entrada, VDI, va a ser VDI para la función de transferencia. El VDI va a ser el voltaje R1 más el voltaje del capacitor 1. A su vez, el voltaje del capacitor 1 va a ser el voltaje de la resistencia 2 más el voltaje del capacitor 2. ¿Sí se entiende o no? Analicen, por favor. Profesor. Sí, señor. ¿Y BC1 se sustituye en la fórmula de arriba? Ahorita vamos para allá. Ahorita vamos a hacer la sustitución correspondiente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Podemos continuar? Sí, profe. Fíjense bien, de manera general, la corriente de cualquier capacitor va a ser SC voltaje del capacitor. De manera general. El voltaje del capacitor va a ser la corriente por la capacitancia, perdón, la corriente del capacitor entre SC. Eso ya lo sabemos de lo anterior, ¿de acuerdo? Sí, profe. Mande. Perdón, le mandaron unos mensajes en el chat. Creo que son unas dudas.
Sí, perdón, es que como no estamos ahí. Edgar dice, no, profe, sí, perdón, profe, lo que pasó a mi lab y se mutió, sí, profe. Sí, ¿por qué el C1 es 2? Bueno, BC1, o así las fórmulas, profe. O acá hay nuevos. Le llegan mensajes en su pantalla, perdón, profe, es que se me mutió. ¿No puedes hablar? No sé si puedas hablar, Edgar. Bueno, aquí esta cosa ya está. Edgar, ¿no puedes hablar? Ok, bueno, no, otra vez formula tu pregunta, por favor, para poder continuar. Ve que en las premisas dicen las fórmulas que BC1 es B. Ah, ok. A lo que te refieres es lo siguiente, chico, es que mira, lo que estamos diciendo es que este voltaje de aquí, este global, desde este punto que te estoy señalando, pues es la suma del BR2 y BS2, o sea, si tú sumas estos dos voltajes, pues estos dos voltajes en conjunto hacen el voltaje de BC1. No sé si se está entendiendo. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, hasta ahí los demás. ¿Alguna otra pregunta, duda? Vamos hasta esta parte, ¿no? ¿No? ¿No hay preguntas, dudas? No, profe, hasta ahí vamos bien, creo. Ok, continuemos. El voltaje R1 de la resistencia 1 es la corriente 1 más por la resistencia 1. La corriente total va a ser la corriente de la malla 1 más la corriente de la malla 2. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Quieren tomar nota? Continuamos. Un segundo, déjame tomar nota. Listo, profe. Profe, ¿la I total siempre se va a marcar con la letra mayúscula? Sí, de preferencia para globalizarlo, ¿no? Ok. Ok, siguiente. El voltaje del capacitor 2 es el voltaje de salida. Luego, el voltaje de entrada, pues es el voltaje de la resistencia 1, ya lo habíamos visto, más el voltaje del capacitor 1. Sí, profe. Ok, el voltaje del capacitor 1 es el voltaje de la resistencia 2 más el voltaje del capacitor 2, estamos recapitulando. Ahora va, atención, voltaje de entrada entonces va a ser la corriente 1 por la resistencia 1, este es I1, aquí, aguas, I1.
Y luego, más el voltaje del capacitor 1. Pero ya lo estamos sustituyendo. Ese voltaje del capacitor 1 es todo esto. Y eso es todo esto que tenemos aquí. ¿Sí se entiende? Estamos sustituyendo. Sí, profe. ¿Los demás dudas? Bien. No, profe. De ahí, el voltaje de entrada, pongan atención, es la corriente 1 de S por R1. Y fíjense bien, aquí, ¿quién es el voltaje de la resistencia 2? Pues es la corriente de la malla 2 de S por R2. ¿Y quién es el voltaje BC2? Pues es el voltaje de salida, el voltaje de salida. Chequen, por favor, analicen, y si sí, continuamos. Sí, profe. Bien, ¿quién toma nota? Continuamos. Sí, estoy tomando nota. Ok. Bien. De aquí tenemos que la corriente total ya habíamos visto. Entonces, fíjense bien, la corriente total va a ser I1 por R1. La corriente 1 es la corriente que circula en el capacitor 1. Y eso va a ser SCBS1. La corriente 2 es la corriente que circula por la resistencia 2 y también es por la que circula por el capacitor 2. Y es SCBS2. Toma en cuenta de estas premisas porque ahorita las vamos a sustituir, por favor. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Están anotando? Podemos continuar. Estamos anotando. Listo, profe. Ok, continuemos. Pongan atención. De ahí tenemos que el voltaje del capacitor 1 es el voltaje de la resistencia 2 por el voltaje del capacitor 2. Y entonces fíjense bien, la corriente total sustituida va a ser I1. ¿Quién es I1? La corriente del capacitor. Ahí está, la corriente del capacitor 1. ¿Y quién es I2? I2, la corriente del capacitor 2. La corriente del capacitor 2. Si nosotros sustituimos ahí esta parte y tenemos esta situación, fíjense bien, además sustituimos este BC1 con toda esta de arriba. Entonces estamos sustituyendo aquí y estamos encontrando la corriente total.
¿Listo? ¿Están copiando? ¿Están de acuerdo o no? Sí, estoy copiando y analizando. Ustedes me dicen, chicos. Ya, profe. Ok, continuemos, fíjense bien, ahí tenemos la corriente total. Después, el voltaje R2 es la corriente de la malla 2 por la resistencia 2. Fíjense bien, si ya tenemos la corriente 2, dijimos que la corriente 2 era SC, voltaje del capacitor 2 por la resistencia 2. Atención aquí porque entonces vamos a sustituir este BR2, que es el voltaje de la resistencia 2, lo vamos a sustituir aquí. En esta ecuación de arriba lo vamos a sustituir aquí. Ahí está sustituido. Todo lo demás permanece exactamente igual. Tomen nota, por favor. ¿Listo? No, por un segundo, por favor. Ok. Entonces me dicen, chicos, Listo, profe. los demás, Ya, profe. Ya, pues. va. Si sustituimos, pongan atención, ahí la corriente total, lo que estamos haciendo es que BC2 es B de out. Ahí está, B de out. ¿Sí está bien, chicos? Sí. Sí, profe, un momento. Ok. Ustedes me dicen.
Listo, profe. ¿Los demás? Listo. Ya, profe. Ok. Fíjense bien, de ahí vamos a multiplicar. Si ustedes multiplican SC1 por SC2B out R2, pues les va a quedar S cuadrada C1 C2 R2 B out. Están multiplicando este término por este término. Si multiplican SC1 por B out, pues les queda SC1 B out. Y este SC2 les queda tal cual. Nada más están multiplicando. ¿De acuerdo? No, profe, ¿por qué sale ese C cuadrada C1? Pues multiplica estos dos términos, compadre. Estos dos, tal cuales, ahí se están multiplicando los que te estoy sombreando. Ah, ok, sí. Ya lo encontré. Gracias. Los demás, ¿sí? ¿Podemos continuar? Sí, profe. Sí, profe. Va. De ahí entonces, fíjense bien, después de esto, vamos a sacar B out, de estos dos términos, de estos tres términos, pongan atención, de esos tres términos, aquí lo vamos a sacar. ¿Sí o no? Sí. Porque solo queda un B de salida. Un voltaje de salida. Pues porque se está sacando factor, papá, de estos tres. Solo se factoriza, ¿no, profe? Solo se factoriza. Ok. ¿De acuerdo? Se está factorizando. Hablen, señores. Hablen. Hablen, señores, es importante. ¿Mandé? Pues, estoy haciendo las factorizaciones. Es que estamos copiando y analizando. Bueno, échale. Ustedes me dicen, pregunten. Listo, profe. Está la factorización, listo. Ok. Entonces pongan atención, hasta aquí vamos bien, ¿no? Hasta aquí vamos bien, ¿de acuerdo? Voy a hacer una marca aquí verde, ¿les parece bien? Sí, profe.
Pongan atención. El voltaje de la resistencia 1 era la corriente total porque ese es el inicio de la malla. Chéquenlo por la resistencia 1. Chequen esta fórmula, por favor, y díganme si están de acuerdo. Sí. Sí, profe. Ok, fíjense bien, si eso está, entonces vamos a tener, ¿qué cosa? Fíjense bien, de aquí vamos a despejar, ¿qué nos quedaría en cuanto a la corriente total? Nos quedaría BR1 sobre R1, ¿no? Sí. Entonces, si eso nos queda, a ver, aquí vamos a hacer una anotación, a lo mejor no lo hice, dice que la corriente total va a ser igual a BR1 sobre R1, ¿están de acuerdo? Sí, profe. Entonces, este R1 que les voy a señalar, está dividiendo, pasa multiplicando a todo lo demás, ¿sí o no? ¿Usted pasa multiplicando a la corriente total? A ver, en lugar de poner esta corriente total en esta frase, pues voy a poner esto, ¿no? Sí, profe. Les voy a poner esto y voy a poner todo esto, si bien les parece, ¿sale? Para que no se me confundan. Y esa corriente que está, esa resistencia que está dividiendo pasa multiplicando, ¿sí o no? Sí, profe. Los demás sí. Miren, si pasa multiplicando este término, entonces seríamos R1, bueno, C1, C2, R1, R2. Aquí tendríamos C, R1, C1, por eso lo estoy multiplicando. Y aquí es perdón, R1, C2. Lo estoy multiplicando por cada término. Sí, profe. Los demás, ¿dudas? No, profe, un segundo nada más en lo que copio. ¿Copian? No, copian. Copio. Copio. Profe, Sí, señor. ahí en BR1 igual a SC cuadrada, ¿me lo puede explicar? Porque no le entiendo. ¿Este? Sí, Papá, lo único es que de esta ecuación verde de acá arriba, la corriente total la estamos sustituyendo. La corriente total es BR1 entre R1. Es esto. Y todo lo demás es lo verde. Y en el cuadro de fondo como azul, ahí está donde dice BR igual a 1, ahí ya multiplicó lo verde por R1, ¿verdad?
Todo por R1, cada término por R1. Ok, profe. Analicen los demás. Listo, profe, hasta ahí creo que ya voy bien. Bueno, vamos bien. Bien, los demás. Mónica, ¿cómo vas? Ya casi estoy acabando, profe. Vamos a dar unos segundos más. Listo, profe. Bien. Vamos a continuar, entonces, fíjense bien, de ahí de lo verde, donde ya no hay dudas, hacia abajo. El voltaje de entrada es el voltaje de la resistencia 1 más el voltaje del capacitor 1. El voltaje del capacitor 1, taca, 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 ¿no? Ahí estamos, ya nomás recapitulando. Entonces, fíjense bien, el voltaje del capacitor 1, el voltaje del capacitor 1 ya ahí lo teníamos, que va a ser esta parte ya lo teníamos ahí. Entonces, si nosotros sustituimos en esta parte el voltaje de entrada, ahí vamos a tener el voltaje de la resistencia 1 y el voltaje del capacitor 1. Atención, el voltaje del capacitor 1 ahí lo estoy sustituyendo. Entonces, si se dan cuenta, ahí vamos a llegar a esta situación que ustedes están viendo aquí. Que el voltaje de entrada, fíjense bien, el voltaje de entrada es el voltaje de la resistencia 1 y el voltaje del capacitor 1. ¿Quién es el voltaje de la resistencia 1? Todo lo que acabo de obtener, todo lo que acabo de obtener. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Y aquí está el voltaje del capacitor 1. Rescaten esto en pocas palabras. A ver, vamos a rescatar el voltaje de la resistencia 1. El voltaje de la resistencia 1, ahí está. Ahí está. Y ahí está el voltaje del capacitor 1 y está esto y está la sustitución de ambos. De ambos, que les quede claro. Este va a ser más chiquito. Ah, pues no, ahí está. Creo que ahí está, para que lo puedan ver. Revisen, por favor, y ahorita trabajamos en esto. Revisen esta frase.
¿Listo, muchachos? Sí, profe. Bueno, de mi parte, en un segundo, por favor. Ustedes me dicen. Listo, profesor. ¿Los demás? Ya, profe. Ya, profe. Ok. Entonces, ya tenemos B out y B out. Fíjense bien, ya tenemos B out y B out. Entonces, lo único que voy a hacer es sacar factor común. Pongan atención. De todo eso de arriba, pues saco un B out común. Un B out común. Quiero que observen ahí. Lo único que estoy haciendo es que, pues este es B out y este es B out y lo estoy unificando en ese que están viendo sombreado. Confirme, por favor. Sí, profe. ¿Van a escribir? Continuamos. Déjeme copiar, por favor. Ok. Listo, profe. Hasta ahí ya. Bien, los demás. Un segundo más, profe. Ustedes me dicen. Hasta ahí, listo. Ah, pues bueno, eso ya es muy sencillo, fíjense bien. Entonces lo que tenemos que hacer nada más, lo que tenemos que hacer es ahí, lo que hacemos aquí es asociar el término cuadrático nada más es este, y decimos C1, C2, R1, R2, pero aquí todos los de S, todos los que tienen S los asociamos, fíjense bien, R1, C1 más R1, C2 más R2, C2 y todos esos afuerita por S, fíjense bien. Y al final nada más dejamos el 1, ¿no? El que está al cuadrado tampoco no se puede sacar, ¿verdad? No, no se puede sacar, nada más estamos ahí asociando lo que son términos cuadráticos, términos lineales y términos constantes Ah, bueno, gracias. para servirte. ¿Quieren copiar? Podemos continuar. Sí, Estamos... permítame copiar ahí, hasta ahí.
Listo, profe. Va. Pues de ahí es todo muy fácil como la otra vez, o sea, vean que tenemos que encontrar B auto entre BDS. Entonces lo único que hacemos es, como lo pasamos con el 1 imaginario, y vamos a encontrar que B out entre B de int es 1 entre toda esa función de transferencia. Analícenlo, por favor. Regina. Ustedes me dicen. Listo, profe. ¿Están de acuerdo en que esa es la función de transferencia? Un segundo, sigo analizando. Ok, señor. El B out, como está multiplicando, nada más pasa dividiendo, ¿no? Sí, claro. Ah, bueno. Gracias. Profe, le preguntan en el chat algo. Ok, vamos a ver. Mm. Edgar dice, profe, ¿todos se dividen siempre? O sea, al final queda uno. No siempre, o sea, depende de la naturaleza de la función de transferencia, pero este es el tratamiento matemático y pues ahí queda, ¿no? Esta función de transferencia. Lo que sí es que, te dejo claro, es que siempre una función de transferencia es la salida entre la entrada y no siempre tienen que ser necesariamente los voltajes, también pueden ser las corrientes, ¿no? Noten algo, los circuitos estaban aquí en serie. Entonces los que se dividen y los que son diferentes son los voltajes. La relación que encontré son la relación de voltajes y no la relación de corrientes, aguas. Entonces si estuvieran en paralelo, quiero pensar que el voltaje es el mismo y no tendría una relación de los voltajes, sino esta vez tendría una relación de las corrientes. No sé si me está dando a entender, mi estimado Edgar. Profe, pero en este circuito están en paralelo, ¿no? Están en serie. Son dos circuitos serie, ¿no? En la malla. Los únicos que estarían en paralelo sería C1 y C2, ¿no, profe? Bueno, no es que ahorita vamos a ver, o sea, ahorita les voy a mostrar cuál es el paralelo, ¿de acuerdo? Sí, y puedes poner hasta abajo otra vez, porfa. En esta parte, ¿no? Ahí, sí. Una pregunta, profe, ¿y es necesario ordenarlos así como lo ordenó usted? ¿O se puede poner el resultado, por ejemplo, en el recuadro rojo? Ve que está ordenado C1, C2, R1, R2 por S cuadrada. Pues es que Ahí, se necesita incluso que primero vayan las resistencias, ¿no? R1, R2, C1, C2. ¿Por qué? Porque así se estila en la matemática, ordenarlos alfabéticamente, ¿no? Y sí. también por orden ascendente. Ok, profe. Entonces, como que sí es a fuerzas. No a fuerzas, pero es prioritario. Yo te aconsejaría que como ingeniero te acostumbraras a ello. Ok. Un segundo, profe, ya nomás termino de copiar ya. Sí, señor.
Listo, profe. Gracias. Bien, ¿los demás? Listo, profe. ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Seguros? Bueno, entonces, pues bueno, ahora les toca a ustedes, tomen nota. Este es un circuito. Lo único que les puedo decir, este es un paralelo. Les toca a ustedes obtener esta función de transferencia y no se tienen que ir, este es el serie, ¿estamos de acuerdo? Y este sería el paralelo. ¿Ya lo están viendo? Sí, profe. Entonces tienen que encontrar la función de transferencia de ese. Ese es de primer orden, pero es paralelo. No se vayan por el área de los voltajes, váyanse por el área de las corrientes, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, profe, para iniciar con ¿existe alguna regla? No, solo el análisis de la teoría de circuitos, compadre. Ok. Van a hacer este de primer orden, tomen nota, ¿ya lo copiaron, por favor, el circuito? Sí. Y van a hacer uno de segundo orden. Van a hacer uno de segundo orden. Entonces aquí doble. Van a hacer ese y van a hacer este, por favor, ¿de acuerdo? Profe, ¿no es el mismo que acabamos de hacer? Ah, una disculpa, este sí. Dame un segundo. ¿Cuál sería? Es un doble. Segundo orden. A ver, vamos a ver. Ahí sí. Una disculpa, está equivocada. No se ve un segundo orden. RC paralelo. Dos mallas. A ver, vamos a ver, ahí está. Déjenme ver. Es más, les cambio ese por este característico, RCL serie, ¿sale? Por este. ¿Está bueno, muchachos? Igual con el inductor. ¿Mandé? Así como están con el inductor. Sí, así como está con el inductor. ¿El primero ya no entonces, profe? El primero sí, en lugar del otro que les había dicho ¿no? Son dos en total. Ah, ok. ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Seguros?
¿Eso se los va a subir al Classroom, prof? Sí, lo subo, les queda para la próxima clase, ¿no? En el Classroom. ¿Para el viernes? Para el jueves, papá. ¿Sí está bien? Vaya, ¿Ya dijo. tomaron nota? ¿Seguros? Primero sí es circuito RCA. ¿Mandé? El primero sí es circuito RC y este es el RLC. Sí, el otro es paralelo, aguas, ¿eh? Ok, perfecto. Bien, ¿preguntas o dudas? ¿No? ¿Seguros? No, profe. Bien, ¿puedo cortar aquí la grabación? Sí. Me gusta.